Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas. Escucha, aprende, empodérate. El día de hoy es un capítulo muy especial y tenemos a una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre maternidades y docencia y les voy a presentar a quien, además de ser mi mamá y la mujer más importante de mi vida, es maestra, ya es maestra jubilada, pero estuvo trabajando en el ámbito educativo 33 años, entonces tiene muchas experiencias que compartirnos, tanto como mamá como maestra. Entonces voy a intentar no llorar el día de hoy, pero me emociona mucho este capítulo y les presento a mi mamá, Verónica Calzada. ¿Cómo estás, mamá, el día de hoy? Hola, hija, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer acompañarte este día aquí y con mucho gusto, y te agradezco el que me hayas invitado. Pues me costó un poco convencerla, ya la quería invitar desde hace tiempo, pero creo que las fechas van muy ad hoc al tema del día de hoy. Sabemos que acaba de pasar el Día de las Mamás y también acaba de pasar el Día de las Maestras y de los Maestros. Entonces el día de hoy vamos a estar haciéndole unas preguntas de ambos temas, los vamos a estar ahí combinando y pues espero que les guste mucho este capítulo. No olviden también ver todos los demás que hemos grabado en este podcast. Agradeciendo también y comenzando por agradecer por el espacio al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que pues es... A mí me causa mucha intriga, tú que ya tienes más años, que has pasado como por distintas generaciones, ¿qué diferencias percibes en el concepto de maternidad que se tenía cuando tú decidiste ser mamá? Por ejemplo, mi hermana acaba de cumplir 40 años, entonces ya son algunos años. Sí. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tú percibes de cuando tú decidiste tener a tu primera hija a el concepto que tenemos ahorita? Por ejemplo, yo o las generaciones pues ya más jóvenes un poco. Ajá. Anteriormente, si hablamos de las maternidades de hace 70 o 80 años, las mujeres se casaban con la plena conciencia de que se iban a dedicar a tener hijos, a tener hijos y a tener hijos, y esa iba a ser su vida. En ese tiempo no existían los anticonceptivos. Los anticonceptivos vinieron a salir al público hasta 1960. Las famosas pastillas anticonceptivas fueron las que salieron a través de ese tiempo. Por eso tal vez las mujeres en aquellos tiempos tenían tantos hijos, porque no tenían cómo protegerse y cómo cuidarse. Hace el día 9 de mayo cumplió 40 años mi hija, la mayor. Entonces yo tuve a mi primera hija 2 años después de que me casé, porque así lo decidí. Porque yo sí tuve la oportunidad de planearlo, de usar métodos anticonceptivos, pero si lo trasladamos ahora a la actualidad, también es muy en los tiempos de hace 70, 80 años anterior, las familias eran de 12, 15, 18 y hasta 20 hijos. En mis tiempos, las familias ya se redujeron a 4, 5 máximo. Ahorita en la actualidad, ya las mujeres, las parejas solamente tienen 1 o 2 hijos o ninguno. Hay mujeres que deciden no tener hijos, tienen un matrimonio y es respetable. Las mujeres pues anteriormente no tenían una vida, esa es la diferencia, en que no tenían una vida propia. Ellas se dedicaban únicamente a sus hijos, a su hogar, y era todo. Ahora en la actualidad las mujeres combinan diferentes actividades, son madres de familia, trabajan, van al gimnasio, salen con las amigas. Entonces la diferencia sí es mucha, porque ahora se tiene una vida propia y antes no existía esto. Sí, que también hemos hablado un poco de eso en capítulos anteriores y hemos dicho que se debe buscar también esta nueva repartición de las tareas,
para que no, si las mujeres ya trabajamos, hacemos muchas actividades, pero debemos buscar una repartición más equitativa de las labores del hogar, de las cuestiones económicas también de la casa, para que no se nos cargue todo a nosotras. Y es muy importante también esto que dices de los métodos anticonceptivos, porque incluso creo que, bueno, me parece y me han contado que en tiempos anteriores incluso era como muy juzgado la utilización de métodos anticonceptivos. Bueno, a mí me contaron el otro día que pues la suegra de una amiga le decía que se iba al infierno por usar métodos anticonceptivos, cuando lo único que buscamos las mujeres es, uno, planificación familiar, y dos, decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, pues me parece muy importante esto. Y la segunda pregunta, precisamente, es basado en tu experiencia. ¿Cómo se puede ser una mamá desobediente? ¿Desobediente en qué sentido? Desobediente al sistema y a los mandatos patriarcales. ¿Y por qué pregunto esto? Porque justo como nos lo platicabas ahorita, antes las mujeres, y hasta la fecha se escucha por todos lados, a veces pensamos que estamos muy actualizados y actualizadas, pero la verdad es que no. Abundan todavía los comentarios y los pensamientos machistas, pero en anteriores tiempos las mujeres nacíamos para ser mamás. Entonces estos son roles y estereotipos de género. Las mujeres nacemos para ser mamás, nos decían antes, ok, pero no cualquier mamá, tienes que ser una buena mamá. Y la sociedad y el sistema patriarcal te dice cómo tienes que ser una buena mamá o cómo tienes que educar a tus hijas, y te lo puedo decir porque soy tu hija, tú fuiste una mamá desobediente al sistema patriarcal, y quiero que nos compartas, por favor, un poquito más de cómo podemos ser mamás desobedientes a estos mandatos que se nos impusieron históricamente a las mujeres y que nos encarcelaron y nos violentaron por tanto tiempo. Sí, así es. Estos sistemas patriarcales han sido de veras de mucho peso en algunas situaciones. Quiero contar acerca de algunas experiencias que yo viví. Como maestra tuve en determinados tiempos de diferencia un alumno y una alumna. No eran familia, pero su situación fue similar. Él y ella eran siempre participativos en todo. Participaban en oratoria, en declamación, en poesía, en ortografía, en inglés, en deportes, en todo. Eran alumnos sobresalientes que siempre, cada periodo les daban su reconocimiento, por máximo aprovechamiento. Yo veía cuando pasaba hacia el patio, que iba a algún salón o algo, a él lo veía cuando en algunas ocasiones pedía permiso de ir al baño. Y lo veía que pasaba por el patio y como si fuera volando. Era un niño de veras muy feliz ahí en la escuela. La niña, por su parte, muchos años después que él, pero la situación fue la misma, iban a terminar la secundaria en esos tiempos y quisieron sacar la ficha en la preparatoria. En caso de ambos, el papá de cada uno, coincidentemente, les dijo, no, es que ya no quiero que estudies la prepa. Sí la vas a estudiar, pero la vas a estudiar en línea, porque no quiero que te contamines en la preparatoria con el resto de jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora yo lo he platicado con ustedes, con mis hijas, y les digo, me da mucha tristeza. De verdad que a los jóvenes, por ese patriarcado en el que están inmersos, algunas familias, algunas situaciones, les cortan las alas a los niños. A mí me da tristeza porque este joven y el hombre y la mujer pudieron haber sido unos muy buenos profesionistas porque eran alumnos muy destacados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El joven, que ya hace muchos años que salió de la secundaria, sí, hasta donde sé, siguió estudiando en línea y aún han pasado muchos años y él no ha terminado. ¿Y qué pasó respecto a la mujer, a la niña? Terminando la secundaria, a los 2 años se casó. Entonces, yo creo que una de las formas de ser desobediente al patriarcado es defender las ideas y luchar por los sueños de nuestras hijas. Uh-huh. Hay veces que los papás a lo mejor sí quieren mucho a las hijas, pero apenas les ponen barreras o les ponen límites. Es que esta carrera no es para ti,
es que esta carrera es muy complicada. Entonces, a nosotros como mamás que queremos a nuestros hijos, lo que nos toca es defender, es apoyar, es ser desobedientes a ellos. ¿Para qué? Para que tengan pues una vida plena, una vida satisfactoria, que sean autosuficientes y que en su momento también, cuando les toque ser madres de familia, también sean desobedientes al patriarcado por amor a sus hijos. Sí, toda la razón. Y otra de las cosas que me gustaría que platicaras también, porque lo hemos hablado mucho y porque de verdad es un parteaguas en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, es enseñar o es buscar que nuestras hijas, yo no tengo hijas, pero en algún momento si llego a tenerlas, que tengan independencia económica, porque la independencia económica no te salva de otras violencias, pero sí es preventiva, porque muchas de las mujeres que viven muchos tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, no pueden salir de donde están por muchos factores, pero uno de los factores estadísticamente más importantes es porque no tienen independencia económica, y eso es algo que a mi mamá, que mi mamá nos enseñó a nosotras, a mi hermana y a mí, pero es algo que también mi abuelita le enseñó a mi mamá y al resto de sus hijas, y creo que es muy importante. Pero además me encanta esto porque no lo dice por decirlo, o sea, yo sé de verdad que si yo le hubiera dicho a mi mamá, mamá, quiero ser astronauta, ella me hubiera apoyado con toda su fuerza y con toda la lucha que ha tenido siempre. Yo llegué y le dije a mi mamá, mamá, quiero ser politóloga, y pues cuando lo decidí, sí había personas que era como de, pero pues esa carrera es bien peligrosa, esa carrera es una carrera de hombres, y aquí estamos demostrando poco a poco que no, pero es importante apoyar los sueños de nuestras hijas, de nuestros hijos también, obviamente, pero como que enfocado más en la perspectiva de feminista, en la perspectiva de género, que en muchas ocasiones se nos dice, tú naciste para casarte, para tener hijos, que si eso es lo que alguna mujer en el mundo quiere es completamente respetable, pero hay otras mujeres que tienen sueños y que tienen alas que el mismo sistema y los mismos familiares se las cortaron. Entonces creo que es muy importante esto. Pero, a ver, platícanos un poco acerca de esto, de la independencia económica, de qué te enseñaron a ti y cómo tú lo trasladaste a nosotras. A mí me quedó muy grabado eso de la independencia económica porque mi mamá siempre también nos apoyó y nos motivaba. Mi mamá nos decía, estudien. Afortunadamente somos 7 hermanos y a nosotros nos dieron la oportunidad de estudiar la carrera que nosotros quisiéramos. Mi papá y mamá dijeron, escojan la carrera que quieren, nosotros los vamos a apoyar. Mi mamá siempre nos motivó a eso. Deben de estudiar para que trabajen, para que sean independientes económicamente, porque no está bien que ustedes todo tengan que estirar la mano y pedirle al esposo. Esposo, dame para esto, esposo, dame para un agua, dame para esposa, un chicle. Dame para un chicle, dame para el camión, dame para esto, dame para ropa interior. Dice mi mamá, sí nos decía. Entonces a mí me quedó muy bien grabado esto, de que de verdad, pues nosotros somos, muchas mujeres somos inteligentes, podemos aportar algo a la sociedad y eso nos reditúa en cuestiones económicas para que nosotros tengamos una solvencia y podamos tomar decisiones. Retomando lo que decía de estos 2 jóvenes, que su mamá no los defendió. No defendió esto. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú decías, porque las mamás no trabajaban. Ellas dependían directamente de su esposo. Entonces ellas no podían defender esto porque no tenían cómo apoyar a sus hijos. Entonces sí es bien importante de verdad la independencia económica. Sí, que también en muchas ocasiones se piensa comúnmente que las amas de casa no trabajan, pero recordemos que el trabajo del hogar es trabajo no remunerado, pero sí es trabajo, y que si los hombres pueden salir al mundo a trabajar, a hacer maestrías, a hacer doctorados, a cumplir sus sueños y a crecer profesionalmente, es porque una mujer se quedó en casa encargándose del hogar. Entonces, ambos son trabajos, pero sí es muy importante que este trabajo no remunerado comience a ser remunerado también. Y otra de las cuestiones que me gustaría preguntarte es, ya involucrándonos un poco más en el ámbito profesional, en el ámbito pues de la educación, que también acaba de ser, como ya lo mencionamos, el Día de las Maestras y los Maestros. De verdad hay maestras y maestros que sí
cambiaron nuestra vida. Yo recuerdo varios y siempre se quedan en nuestra mente, nunca importa cuántos años pasen, no importa lo que hagamos con nuestras vidas. Hay maestras y maestros que nos dejaron una enseñanza que nunca se nos va a olvidar, que confiaron en nosotros. Entonces, también referente a esto, por ejemplo, hay una teoría que es la teoría de la crianza colectiva, y es una teoría que nació, valga la redundancia, de la teoría comunista, que dice que nosotros, en una sociedad ideal, nosotras y nosotros deberíamos tratar a los hijos de los demás como si fueran nuestros hijos, y entonces podríamos esperar que nuestros hijos fueran tratados por la sociedad como si fueran sus hijos, porque al final sí son nuestros hijos, sí son nuestras hijas, pero también son hijos de una sociedad. Entonces es muy importante involucrarse en esta crianza colectiva, y ahorita nos vas a hablar un poquito más sobre esto, pero sí tenemos una mamá, por supuesto que tenemos una mamá, tenemos un papá, pero hay personas a nuestro alrededor, en nuestro desarrollo como seres humanos, como mujeres, como hombres, que también abonan y aportan a esta crianza. Y estas personas, yo puedo mencionar algunas, pero creo que en uno de los primeros lugares son las maestras y los maestros que pasan a veces mucho más tiempo con los niños, con las niñas y con los adolescentes que lo que pasan los papás con ellos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo te involucraste desde tu profesión en la crianza colectiva de las infancias y de las adolescencias, y qué impacto tiene esto en la sociedad? Como bien lo mencionabas, los maestros pasamos entre 6 y 7 horas diarias con los niños. Tú te involucras desde el momento en que les conoces, en que les escuchas, en el momento en que les das clase. Tú platicas con ellos y tú empiezas a quererlos, entonces te vas involucrando. De verdad hay muchos niños que sí tienen papá y que sí tienen mamá, pero a gritos piden ser escuchados. Piden. ¿Y a quién recurren? ¿A quién tienen más cercano? Pues a su maestro que convive, a su maestra que convive con ellos. Yo tengo muchas experiencias al respecto, de verdad, y me enorgullece de verdad haber podido aportar un granito, 2 granitos de arena en esa crianza colectiva. De verdad, yo pienso que yo sí fui parte de crianza colectiva con muchos niños que se acercaban, a hacer preguntas, a hacer cuestionamientos, y que de verdad ellos confiaban o confían en los maestros en que les van a dar una respuesta idónea, una respuesta que les va a solucionar su problema. Entonces, desde ese punto de vista como maestro, cuando ellos te tratan su situación personal, uno le responde de verdad, por lo menos yo, con el corazón, tratando de que se solucionara su problema. Voy a poner solamente 2 o 3 ejemplos. Un día se me acerca una alumna y me dice, maestra, fíjese que le quiero comentar algo porque me está pasando esta situación. Mi mamá nos abandonó a mí y a mi hermano cuando tenía yo 6 años. Se fue con otra persona. Dice, entonces a mí me crió mi abuelita y mi papá. Ahorita yo ya tengo 15 años y mi mamá regresa porque quiere vernos cómo estamos grandes. Siento mucho coraje porque ella nos abandonó, pero también tengo la inquietud de conocerla y de ver cómo está mi mamá. ¿Qué hago? Esa es una situación. Otra que me pareció de veras muy impactante. Pues uno conoce a sus niños y conoce los lugares, aparte de que yo siempre me dirigía a ellos, y a ti te consta, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué tienes, hijo? Para mí eran mis hijos. Entonces un día no llegó un alumno, y al día yo pregunté si no había ido a clase, no fue. Al día siguiente estaba, pero estaba todo golpeado de la cara. Entonces le dije, oye, Juanito, voy a decir el nombre de Juanito, aunque no se llamaba así, ¿qué te pasó? Y me dice, maestra, yo quiero hablar con usted porque tengo un problema muy grande. Fíjese que en la madrugada llegaron los soldados a mi casa, porque mi papá vende droga. Dice, entonces mi papá se fue, corrió por la azotea, y los soldados llegaron y me golpearon a mí, y a mi hermano se lo llevaron detenido. ¿Qué hago, maestra? O sea, son cosas que te impactan y que de verdad te duele. Te duele que los niños, que tus alumnos estén viviendo ese tipo de situaciones. Pues es que son tantas historias, fueron de verdad tantos años, y yo tenía, no sé si la suerte o el placer de que los niños confiaran mucho en mí,
y que me contaran. Y entonces esa es otra manera también de involucrarte, porque después llegaban y te contaban, te decían la continuación de lo que estaba pasando. Había otra niña que nunca había tenido el turno de la tarde, que nunca había tenido la confianza de decir que estaba siendo abusada por un tío, que qué hacía. De verdad, si nosotros no lo hubiéramos respaldado, quién sabe cómo hubiera terminado esta criatura, esta niña. Se hizo una investigación, se involucró a la escuela y se hizo todo lo que se tenía que hacer por apoyar a esta niña. Entonces, sí es parte de esa crianza, creo que somos parte de nosotros, pero también apoyaba de otra manera. Había un niño que sus papás trabajaban fuera, también eran maestros, pero trabajaban no sé dónde lejos y regresaban como 4 o 5 de la tarde. Entonces a mí me pidieron de favor que nosotros pasábamos cerca de su casa, que si lo dejábamos ahí lo podíamos recoger cuando salía y lo dejábamos en su casa. Creo que esa es otra manera de apoyar también en una crianza colectiva. ¿Y cuál es el impacto? Que es la segunda parte de la pregunta de estos niños a quienes se las apoyó. Yo creo que son unos ya jóvenes ahorita que son seguros, que tienen confianza en sí mismos y que seguramente van a replicar lo que uno hizo por ellos. Sí, justamente yo me acuerdo que me ponía bien celosilla porque no me acuerdo cuántos, pero eran muchos de los alumnos de mi mamá que no le decían maestra, le decían mamá. Y así que, ¿cómo pues que mamá? Mamá nada más, sí. Mía y de mi hermana. Pero sí, o sea, tiene toda la razón y creo que justamente en ese periodo de tiempo en el que estamos en la adolescencia, en el que necesitamos un consejo que a veces en nuestras casas no nos pueden dar por diferentes factores, los maestros y las maestras tienen un peso muy importante, no solamente en ese momento, sino en nuestras vidas. Y todas estas experiencias que nos cuentas, también lo hemos platicado. La escuela en donde tú trabajaste era en una zona privilegiada realmente de aquí de Morelia. Entonces, si hay estas experiencias en estas zonas que sabemos que todo esto no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, pero sí tiene que ver con el hecho de que a veces pensamos que en unos lugares están mejor que otros y que en unos lugares sí tienen más oportunidades que en otros. Y a ver, podemos ponernos a pensar qué hay de las periferias de la ciudad, qué hay de las comunidades que no tienen acceso a muchos de los servicios, que ni siquiera tienen agua en las escuelas. Entonces son como problemas que se van interseccionalizando entre sí y que hacen más grandes las brechas de desigualdad, porque ahorita, volviendo un poco a lo que estábamos platicando hace unos minutos, es importante que las mujeres estudiemos, pero sobre todo es importante que las mujeres tengamos condiciones dignas para estudiar, y no solamente algunas mujeres, sino todas. Entonces creo que eso es la lucha vigente y esa es la lucha que no se nos tiene que olvidar, que no porque yo sí haya tenido esta oportunidad y este privilegio, me tengo que desfasar de que todavía en la actualidad la educación sigue siendo un privilegio y que tenemos que seguir luchando para que esta educación sea para todas, no solamente para algunas. Entonces vamos ya casi con la última pregunta, que es: ¿qué consejos les puedes dar a las mujeres que están comenzando a maternar, que a ti te hubiera gustado saber en su momento? Consejos de cualquier tipo. De cualquier tipo. Sí. Pues hay varios, sobre todo después del parto, para quienes tuvieron un parto con dolor, hay partos que son sin dolor también. Uno sale del hospital como literalmente como si te hubieran atropellado, aún sea de una manera u otra. Yo pienso que para vivir un posparto se debe de estar rodeado de personas que te quieran, que se dejen consentir, que se dejen que les lleven el desayuno a la cama. Esto es para salir más rápido adelante. Muchas veces a los 2-3 días ya ves a personas que se acaban de tener a su bebé y ya las ves con tacón en el aire y en la calle como si nada. Pero debemos de seguir los consejos de las mamás, porque esos consejos eran muy sabios. Tal vez las consecuencias no son inmediatas, pero sí a través del tiempo sí trae consecuencias. Otra cosa que a mí me hubiera gustado
pues yo hace 40 años pues tuve a mi primera hija, que me hubiera gustado que hubiera existido son las famosas ecografías. Las ecografías en 3D y en 4D. Esas ecografías ahora en la actualidad te permiten ver cómo está tu hijo, si tiene algún problema de salud, si tiene algo. En mi tiempo, lo único que te hacían era el ultrasonido. Tú nada más veías al bebé en una pantalla y te conformabas con que el doctor te dijera está latiendo su corazón y uno ya con eso se emocionaba. Ahorita ya no es así, ahorita se puede ver el sexo del bebé, se pueden ver tantas cosas. También a mí me gustaría compartir algo que tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto. Cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, bueno, un tiempo anterior, antes de que me embarazara de Penélope, yo leí en una revista, estaba leyendo una revista en donde unos médicos alemanes habían hecho unos experimentos con 20 mujeres, o sea, con 40 mujeres, pero 20 y 20. A 20 mujeres les habían dado, durante todo el embarazo les habían dado a comer manzanas, que se comían una manzana o 2 diarias, una manzana o 2 diarias los 9 meses. Y a las otras 20 mamás no habían consumido esa manzana. O sea, a lo mejor sí las consumían, pero esporádicamente. Entonces, el resultado fue que las mamás que consumieron, porque ellos le dieron obviamente seguimiento a este experimento, las mamás que consumieron manzanas durante todo su embarazo, el coeficiente intelectual de sus hijos era mucho más arriba que de las que no habían consumido manzana. Entonces yo leí ese artículo y la verdad es que yo empecé a comer todos los días, comía manzana. Incluso se lo comenté a mi suegra y mi suegra me llevaba las bolsas de manzana. En el embarazo de mi primera hija, en el embarazo tuyo, pues lo mismo, repetí lo mismo. Yo no sé, no sé si será cierto o no, pero en el caso de Penélope, pues ella fue de los máximos promedios en la Universidad de Michoacana y se fue becada a Reus, Barcelona, España. Y quiero comentar también, agregando algo a esto, me platicaba mi hija en una ocasión, hablábamos por teléfono todos los días, ella allá y nosotras acá, porque también hablaba contigo, me decía que pues era una universidad muy prestigiada allá en Europa y asistían alumnos pues de diferentes países, rusos, alemán, de todo, españoles. Entonces, pues ella fue a España a hacer lo que tenía que hacer, a estudiar. Y sacaba muy buenas notas, muy buenas calificaciones. Entonces, a ella sus compañeros le decían, es que di la verdad, tú no eres mexicana. Porque mira tu tipo, eres bajita, tú eres europea, eres bajita, eres blanca, tú no eres mexicana. Dice, siempre me decían lo mismo, mamá, y no contestaba hasta que un día me molesté y les dije que me volvieron a decir, tú no eres mexicana, y yo les contesté, pues, ¿qué esperan verme con taparrabos y penacho para pensar que yo soy una mexicana? Las mexicanas somos así. Y ya nunca le volvieron a decir nada. Ese es en el caso de ella. En el caso tuyo, pues, todas las personas te conocen, también eres una muchachita muy sobresaliente, muy aplicada, las 2 tituladas por promedio. Entonces, si quieren tomar este consejo de comer manzanas, quienes no han estado maternando aún, tomen la manzana, para que, pues, si es cierto, sus hijos salgan con un coeficiente intelectual muy alto. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes aconsejar? Bueno, a mí no, pues, pero a las mujeres que están comenzando a maternar. Que se cuiden mucho, que cuiden a sus bebés, que los protejan. Nosotros siempre tenemos que dar, por lo que ya hablamos acerca del patriarcado y todo esto, nosotros nunca debemos de sentirnos solas, tenemos que vivir ya por nuestros hijos, tenemos que dar la cara por nuestros hijos. La mayoría de las mujeres somos fuertes, valientes, solidarias, sororas, empáticas. Entonces todo eso lo debemos de sacar a flote para respaldar a nuestros hijos, para apoyarlos en todo lo que ellos quieran. Si quieren, como decía Vero, ser astronautas, pues apoyarlos a que sean astronautas, pero que sean los mejores astronautas. Si quieren ser lo que quieran ser, eso nos corresponde a nosotros como mamás. Y no hablando, porque muchas veces yo he escuchado que dicen, te agradezco, mamá, por el sacrificio que hiciste por mí. Yo les digo a mis hijas, yo no he hecho ningún sacrificio por ustedes, porque todas las cosas que se hacen con amor no son ningún sacrificio.
Quienes son mujeres, cuídense, procúrense, aléjense de hombres que pertenezcan a este sistema de patriarcado en donde nada más su palabra cuente. Por todo lo anterior que yo les dije, por todo lo que somos las mujeres, debemos de sacar la casta, debemos de salir adelante y siempre estar unidas y defender a nuestros hijos. Así es, y ahorita ya para concluir, para dar nuestra despedida, me recordó mucho a una frase que le dijo la mamá de Kamala Harris a Kamala Harris. Le dijo: Kamala, tú puedes ser la primera mujer en hacer muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última. Uh-huh. Y es una de mis frases favoritas porque justamente con el apoyo de nuestras mamás, con el apoyo de nuestras mujeres alrededor de las redes de apoyo que tenemos, las mujeres estamos logrando hacer cosas que a veces ni siquiera nosotras nos creemos, pero de lo que tenemos que asegurarnos es de no ser las últimas en hacer esto, de aperturar caminos, de aperturar espacios para que haya muchas más mujeres que puedan lograr hacer estas cosas. Entonces, pues, yo con esto concluiría agradeciéndote mucho por aceptar la invitación. Gracias. Diciéndote que te amo, que siempre vas a ser la mujer más especial y más importante en mi vida, y que la mujer que soy hoy y sobre todo la mujer que voy a ser, todo va a ser gracias a ti. No sé si puedo hablar. Al contrario, yo te doy gracias por ser esa hija que eres, por ser tan responsable, por ser tan todo lo que eres. Yo te doy gracias y de verdad el placer ha sido para mí ser tu madre. De verdad tú pudiste haber a lo mejor llegado a otra familia, y sin embargo, perdón, Dios te puso en la mía y estoy muy agradecido con Dios y contigo. De verdad te amo con todo mi corazón. A ti y a tu hermana son la luz de mi vida. Ay, pues con esto nos despedimos antes de que sigamos llorando, pero yo también te amo mucho, mamá, y de verdad gracias por todo, siempre. Y ya, vamos a concluir. Sí. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerden que esto es Agenda de Todas. Escucha, aprende, empodérate. Hasta la próxima. Bye.